¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy tenemos a Marco Antonio Talledo. El profesor cuenta con más de 40 años de experiencia en asesoría personal y es pionero en la divulgación del tarot como herramienta mística del desarrollo interior del ser humano. Quien les habla, Analí Talledo, y les vamos a presentar el tema La práctica del chamanismo en el norte del Perú a cargo de nuestro profesor invitado. ¿Cómo está, profesor? Buen día. ¿Cómo está, Anali? Qué gusto de estar en su programa. Mm. Listo para recibir sus preguntas. Muy bien. Bien, profesor, un gusto. Vamos a empezar un poco con eh, la pregunta que le propuse, ¿ya? Y de hecho el tema del chamanismo es un tema sumamente extenso, muy extenso, ¿ya? Eh, pero bueno, vamos a empezar. Cuando hablamos del chamanismo del norte del Perú, profesor, uno inmediatamente asocia la provincia de las Guaringas, los chamanes, las ceremonias, los rituales, las lagunas encantadas curativas rodeadas por los apus allá en el norte, ¿sí? Bueno, ya para este tiempo actual, el tema del chamanismo, el del ser chamán, tiene un gran atractivo, ¿no? Al alcance hay mucha literatura, hay libros especializados sobre el tema. Para este tiempo, y ya muchos años vive en Lima, pero usted nació en Piura, donde vivió hasta los 18 años, ¿no? Entonces mi pregunta es, en un comparativo, ¿cómo era en los años 60, en los años 70, el contexto social que se vivía entonces allá en Piura, por ejemplo, ¿no? La gente recurría a los chamanes, esto era tabú, esto era respetado. ¿Cómo se veía recurrir a los chamanes del norte? ¿Cómo era en ese entonces? Compártanos. Bueno, en realidad en la década del 60, en la zona norte del Perú y en muchas provincias, la presencia del cura era la única alternativa que tenían las personas para poder expresar los dolores del alma. Eh, no andaba muy prestigiosa la imagen de algunos sacerdotes, ¿no? Que tenían hijos en damas que las etiquetaban de ser sus sobrinas y que en realidad eran sus compañeras con las que tenían hijos. Pero eran sacerdotes, varios de ellos que eran excelentes personas, excelentes seres humanos, al margen de no haber respetado los votos de castidad. Eran sacerdotes que ayudaban mucho a las comunidades, a la gente humilde, y ocupaban un papel protagónico importante en darle seguridad, en darle fuerza, en darle convicción al ciudadano de a pie. Y bueno, pero el sacerdote no se podía abastecer y tampoco él podía hacer curaciones porque no era médico y el 70% de profesionales médicos se quedaban apoltronados en su zona de confort en la capital del Perú, Lima. ¿Y a quién recurría la gente de escasos recursos? Hay que recordar que la década del 60 en el Perú, ¿no? Era una era bien convulsionada, eh, se habían estado dando las guerrillas de Hugo Blanco, de la Puente Uceda, en la zona del Cusco. Belaúnde no tenía un gobierno muy prestigioso. Vino la dictadura de Velasco Alvarado el año 68. Pero en esos momentos la gente en general, una gente mayoritariamente humilde y una clase media que tenía la opción de ser ingeniero, de ser profesor, de ser militar, de ser odontólogo y contaditos con los dedos de la mano eran las alternativas para estudiar y la clase media con mucho sacrificio mandaban pues a sus hijos a Lima, que si eran médicos o abogados terminaban quedándose acá.
Pero hablando de los médicos que escaseaban en provincia, la gente recurría indudablemente al curandero, ¿no? Entonces el curandero era una persona que tenía manejo sobre las plantas medicinales y algunos curanderos tenían experiencia porque esto lo habían heredado de la madre o del padre, tenían experiencia en tratar los problemas afectivos, los problemas de pareja, las separaciones, las infidelidades, el anhelo de desquite, el sentimiento de culpa, la experiencia de sentirse el hombre endeudado con la esposa que lo ha descubierto. Entonces, la búsqueda de poder rehacer sus hogares, de poder nuevamente reconquistar a su esposa o la esposa al esposo. Entonces venían ya los trabajos chamánicos en los que se propiciaba la unión de la pareja a través de rituales donde pues tiene que ver mucho la fe de la persona, ¿no? Entonces, esa convicción, esos maestros chamanes daban pistas, indicios a las señoras o a los señores: no le pegues, no la golpees, no la ofendas, no hables mal de su mamá, de sus hermanos. Dentro de su, dentro de su escasa cultura había mucha sabiduría, ¿no? Mucha sabiduría, porque era gente pues ya mayor, los chamanes que de una o de otra manera, los 40, 50 años de experiencia de vida, eran hombres de 70 años. Entonces esto ayudaba a brindarle un auxilio a esta gente. Y muchos chamanes eran renombrados, eran personas respetadas en la zona de Piura, Huancabamba, Sullana, Paita, Sechura, Chulucanas, es decir, en Chiclayo igual, luego en Trujillo igual, después en la zona de Cajamarca igual, y toda la zona norte del país, pues los chamanes tenían una presencia respetable, ¿no? Y obviamente que en todos sitios se cuecen habas, habían chamanes que se aprovechaban de las señoras, eran denunciados por violaciones, pero por un chamán desquiciado no se podía sacar de un sablazo a otros que se habían ganado con muchos años el respeto de su comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, las posibilidades económicas de los años 60, pues, eran, pues, 50 veces menores de las que tenemos en el Perú hoy en día, luego de más de 60 años después, ¿no? Entonces, mucha pobreza, eh, la economía todavía estaba en manos de una clase terrateniente que después de terrateniente y de la reforma agraria de Velasco Alvarado, quedaron con extensiones de tierra que seguían millonarios porque las comenzaron a convertir en inmobiliarias y hacer urbanizaciones. Entonces todavía no se ha terminado ese dominio de ciertas élites privilegiadas en el Perú. Entonces, la consulta médica no era muy, muy cómoda, que digamos, en esos años. Ir donde un médico era costoso. Entonces tenía acceso al médico un 25% de la población. El 75% tenía que ir donde el curandero, donde el hijo que se había lisiado el brazo, llevarlo donde un huesero, ¿no? Llevarlo donde un maestro que le pueda ayudar a reencontrar su camino, a mejorar en su negocio. Y es así como se vino desarrollando esa situación y pues poco a poco del campo a la ciudad se vino trasladando un tipo de chamanismo rural a un chamanismo urbano. Eso es lo que yo puedo darte de una manera muy sucinta, esa etapa. Mm, ya, está bien. Sí, es bueno comparar, ¿no? Comparar con los contextos de esos momentos, ¿no? Eh, Ahora, hay un familiar, ¿no? Con quien usted, los parientes, tienen una experiencia muy significativa para todos ustedes porque influye mucho, ¿no? Y con esta persona llegan a conocer ustedes un poquito más cercano el arte del chamanismo, ¿no? Compártanos cómo fueron esas vivencias e inicialmente
qué motiva a este familiar a acercarse a los chamanes? Bueno, es el caso de una de las hermanas de mi madre que tuvo una hija que conforme pasaba el tiempo, ya ella tenía más o menos unos 17 años, 18 años, conforme pasaba el tiempo se iba reduciendo de tamaño, ¿no? Entonces, esto preocupó mucho a mi tía y ella empezó a buscar alternativas médicas. En ese entonces su situación socioeconómica se lo permitía. Pudo viajar a Estados Unidos con mi prima para poderla auxiliar, tratar qué cosa estaba pasando, porque acá en Perú no tenía una respuesta, porque esta chica de 1,65 m se iba reduciendo, ya estaba en metro 60, ¿no? En un lapso de 3 años, ¿no? Esto causaba mucha preocupación y ya no tenía la manera como le expliquen ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Perú, no había médico el que le dijera qué tenía su hija, ¿no? Entonces ya ella, desesperada, empezó a visitar maestros, se fue a Trujillo a visitar al Tuno, se fue a Chiclayo también a visitar a unos maestros que habían muy renombrados, se fue a Huancabamba, se fue a las Guaringas, y hasta que hubo un maestro que realmente acertó con mi prima y empezó a darle un tratamiento con plantas y él empezó a hacer sus rituales de San Pedro, que es un cactus alucinógeno que prácticamente al maestro lo saca de un plano de conciencia a otro, y en ese otro plano de conciencia conversa con la planta y la planta le dice qué es lo que tiene la chica, ¿no? Entonces fue así como este maestro con plantas medicinales empezó a hacer que se estanque ese decrecimiento de estatura de mi prima. Entonces esto le impactó bastante a la familia y en especial a mi tía, y ella empezó a estudiar ya por su cuenta estos temas, ¿no? Se fue relacionando con maestros, fue aprendiendo. Finalmente ella viudó, se vino a vivir acá a Lima, estuvieron viviendo con sus hijos en Miraflores. Después de unos 2, 3 años más empezó a viajar por todo el mundo, España, Alemania, Inglaterra, y empezó a ser muy solicitada por el tema, digamos, de la sanación, ¿no? Y muy, muy vinculado a la sanación, pues la lectura de la echada de cartas, ¿no? En ese entonces se echaban las cartas españolas, no se usaba mucho el tarot. El tarot se introduce con fuerza a partir de la década del 80 acá en Perú. Yo estuve a cargo del Centro Peruano de Estudios Astrales, que empezamos a hacer cursos de tarot, ¿no? Es ahí donde acá se empieza a expandir este tema que es mucho más profundo, el tema del tarot. Y ella fue la que me enseñó a leer las cartas cuando yo tenía pues 12 años de edad, porque me llamaba la atención que cuando era día sábado o era un martes, un viernes, y la gente llegaba a la casa de mi madre porque ella venía del extranjero, se hospedaba un mes en la casa de mi madre, y la gente venía y venía gente de toda condición socioeconómica. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Venía gente desde la persona más humilde hasta la persona que era la esposa del prefecto de Piura, era la esposa del general jefe de la región de Piura y era la era de Velasco Alvarado, y llegaban chicas de la alcurnia de esa época. Entonces me llamó la atención, pero lo que siempre rescaté de mi tía fue su humildad y el gran respeto que tenía por la gente pobre. Era a la gente que la trataba con más respeto y no les cobraba. Yo era gente humilde. Eso fue lo que más me impactó, ¿no? Y Luz María Seminario, ella era una reina, una mujer que irradiaba luz. No era una santa, era una mujer como cualquier persona, pero tenía esa capacidad de conectar con la gente. Y tanto había pasado, había sufrido, había tenido
había tenido 3 compromisos. En el tercer matrimonio fue donde se asentó, ¿no? Después que enviudó, duró pocos años, sufrió mucho. Y toda esa escuela, más el aprendizaje con los chamanes, le dio una manera de crear una fórmula de vida que lo que ella decía ocurría, lo que ella pronosticaba se daba. Era una mujer brillante. Ella fue mi mentora y fue también el modelo que yo imité, ¿no? Y es ella la que hasta hoy, pues, recuerdo sus enseñanzas en las ceremonias chamánicas, en los rituales, ¿no? Eso te podría decir de una manera sucinta. Muy bien, muy interesante. A ver, profesor, interesante lo que nos comparte, muchas gracias. Ahora hablemos un poquito del doctor Mario Poglia. El doctor Mario Poglia, este antropólogo italiano que desde los años 70 inicia toda una investigación acerca de los chamanes, ¿no? Y nos deja muchísimo al Perú, muchas publicaciones que reportan todas sus experiencias con la práctica del chamanismo andino. No es casual que buena parte de sus investigaciones las haya realizado en toda esta zona de Perú Norte, ¿no? Pero en sí es el chamanismo andino en sí, ¿no? Allá, digamos, también quedaron muchas prácticas preincaicas de las culturas precolombinas que también habitaron esa zona, digamos, de la región norte, por ejemplo, y bueno, varios puntos, ¿no? Hay un hermoso libro, La sangre del cóndor, y él destaca, eh, bueno, algunas experiencias, es pues toda una investigación amplia, después se la financia, o mejor dicho, el Fondo Cultural de la Universidad Católica también promueve también el trabajo del doctor Poglia, es reconocido también por la Universidad San Marcos, ¿sí? Entonces, ¿qué puede destacarnos de este texto? ¿Qué debemos seguir respetando, integrando sobre esta herencia cultural que tenemos en el Perú? Bueno, el doctor Mario Poglia es el pionero de las investigaciones que se han realizado sobre el chamanismo como un fenómeno social en las provincias, específicamente en la zona norte del Perú. El doctor Mario Poglia fue designado por una universidad italiana para hacer investigaciones acá en el Perú. Y la década del 70, que es más o menos la década, fines de la década del 70, donde él se instala en Perú, él empieza a realizar unos estudios serios sobre el tema del chamanismo, porque en estos países latinoamericanos, las poblaciones marginadas en provincia, los sectores modestos, no tienen los recursos para hacerse intervenciones quirúrgicas costosas, no tienen seguro social, si van a un hospital del Estado, se mueren. Entonces pierden un poco la fe, pierden la confianza, ¿no? En las instituciones, ya sea del Estado, y es más, son personas que sus esposos o las señoras trabajan informalmente. Y esto hace pues que el chamán juegue un papel en muchas comunidades, ¿no? Del interior del país. El doctor Mario Poglia ha hecho una descripción, ha hecho un análisis, ha realizado un trabajo serio sobre la presencia pues del chamán en estas regiones, pero ya en la década del 50 y la década del 60 hubo un médico que se considera el padre de la psiquiatría peruana, que es el doctor Carlos Alberto Seguín, en sus exposiciones, conferencias, en sus libros que escribió, siempre él arengó a que la gente inteligente del Perú en el área médica no subestime
el trabajo de los chamanes, porque era gente que albergaba una sabiduría milenaria en el uso de las plantas en el campo de la sanación. Sin embargo, en el Perú nació en Cajamarca, en comienzos de los años 30, un hombre que se convertiría en uno de los 100 hombres más destacados del milenio. Este hombre era hijo de unos artesanos joyeros cajamarquinos que trabajaban en una modesta casita en Barrios Altos y hacían alhajas de plata donde una pareja de esposos argentinos iba a comprar esas joyas y ellos pues las revendían en otros sitios, también en Argentina. Pasaron los años, esta pareja de esposos cajamarquinos tuvieron un hijito, se vinieron a trabajar a Barrios Altos y con el tiempo los esposos argentinos se fueron a vivir a California y le pidieron a esta pareja que se traslade a Estados Unidos. Ellos le financiaban todo, porque querían que estos artesanos trabajen, sigan produciendo las alhajas para ellos. Y les aceptaron con su hijo y se trasladaron allá. Este niño creció y años más tarde este niño se fue a estudiar antropología a la Universidad de California y con el tiempo hizo estudios brillantes sobre el chamanismo mexicano y la Universidad de California lo envió para hacer investigaciones al desierto de Sonora, a investigar a una tribu que era la tribu de los Yaquis. Y en esta tribu él empezó a estudiar el uso de las plantas, el uso del peyote, y empezó a vincularse con chamanes y ya no se quedó un año, se quedó 4 años. Investigó a fondo y ya no él era un hombre que investigaba a los chamanes de afuera o de arriba hacia abajo. Él, el científico, el investigador, el que analizaba como objetos, como cosas a los chamanes, no, él se hizo chamán. Entonces, este antropólogo, Carlos Castaneda, escribe una tesis que la Universidad de California la vio brillante y la convirtió en libro. Unos pocos años después, Carlos Castaneda vende más de 30 millones de libros en más de 17 idiomas. Fue el primer hombre que su rostro de un peruano salió en la portada de una revista, como la revista Time. Hombres como, digamos, investigadores fuertes, premios Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa lo conoció, también Octavio Paz, premio Nobel de literatura mexicano, lo protegió cuando él vivió en México. Sus obras fueron brillantes y hasta ahora se siguen produciendo. Y es ahí donde está verdaderamente el análisis más completo del chamanismo, las enseñanzas de Don Juan y otros libros más. Escribió una veintena de libros, todos fueron bestseller. Entonces, como la envidia siempre pues es la primera que aparece, aquí en el Perú nunca se le ha nombrado a Carlos Castaneda, solamente llega la información a una élite, no es de manejo popular todo el aporte que dio Carlos Castaneda, ¿no? Hubo una película, una saga de películas que se llamó La Guerra de las Galaxias. El creador de esta serie fue George Lucas y toda la filosofía mística de la fuerza que tenía el Yoda, todo eso es el aporte de Carlos Castaneda, de quien George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias, asimiló esas enseñanzas místicas, enseñanzas metafísicas. Y eso lo aprendió en los libros de Carlos Castaneda, que yo lo considero el más grande maestro del chamanismo mundial. Él influyó mucho en la era de los hippies, él influyó mucho en escritores, en novelistas, en literatos. Por eso es que es estudiado él en Alemania, en Francia, en Inglaterra, gente de un nivel muy elevado
¿no? Aborda a Carlos Castaneda. Acá en el Perú, la única librería que edita los libros de Carlos Castaneda es la librería de la Universidad Autónoma de México, que acá en Lima tiene dos sedes, creo, una en la calle Berlín de Miraflores y otra en la avenida eh, Comandante Espinar, creo. Entonces, en todos los países del mundo, en más de 17 idiomas, se habla de los trabajos de este maestro. Es impresionante, impresionante el aporte que él ha dado en este campo tan maravilloso. Bien, es importante también revalorar a aquellas personalidades, ¿no? Como ahora compartes a Carlos Castaneda. Sabemos muy poco, personalmente también sé muy poco al respecto, y qué bueno que lo mencione, ¿no? Para poder estar un poquito más, digamos, atentos, indagando de pronto en información que, como compartes, ¿no? Hay gente como George Lucas que lo ha tomado en cuenta, yo tampoco no lo sabía, pero digamos así que hay que saber también de lo nuestro, ¿no? Mario Polia, hace un momento te preguntaba, porque también él deja mucho estudio, ¿no? Y a mí personalmente me agradó bastante abordarlo porque él nos deja este mensaje de respetar lo nuestro, de seguir investigando nuestras raíces, ¿no? Lo que tú bien señalas también hace un momento, hay prácticas que están realizadas por muchísimos años, muchísimos siglos, y que no hay que cerrarnos a este conocimiento de esta gente del Perú profundo, ¿no? ¿Mm? Ahora, yo te pediría que, digamos, para poder ir finalizando la reunión, eh, como te decía al inicio, es un tema amplísimo, es un tema que requiere, digamos, tener varios de estos conversatorios por todo lo que habría ahí que, que conocer, que detallar. Yo te diría, te preguntaría, ¿no? Ahora destacas a Castaneda como un referente muy importante del chamanismo latinoamericano, quizá, y bueno, mundial, como lo estás diciendo, que prestigian la medicina tradicional, o el chamanismo, mejor dicho, tradicional de nuestra región, de nuestro continente. ¿Qué debemos seguir tomando? ¿Qué debemos seguir considerando para nuestra cultura actual, para reforzar nuestro conocimiento actual para quienes estamos de pronto en trabajos, en labores, en profesiones que son orientativas, que son de tipo asistencial y de servicio, digamos, de consejería, y otras, ¿no? Porque no tiene que estar restringido, sino que ya puede ser parte de nuestra formación, sobre todo aquellos que damos servicio, digamos, en la salud, en sus diferentes ámbitos, salud integral, que es una sola, en sus distintos matices. Por favor. Bueno, en realidad, yo creo que la ciencia médica, la psicología, la antropología, son disciplinas científicas que dan un aporte sobrio, pero el chamanismo da un aporte ebrio, porque no hay chamanismo si no se consume ayahuasca, no se consume peyote, no se consume San Pedro, no se consume hongos alucinógenos que te llevan a otros planos de conciencia, pero lo haces a través de la otra conciencia, que justamente al pasar a otros campos de la mente, ingresamos a una conexión con entidades que no son evaluadas por la ciencia convencional, que
cree en lo que ve. Pero en el chamanismo, la persona tiene primero que creer para ver, a diferencia que en la ciencia, ver para creer. Dame pruebas. En el chamanismo no. En el chamanismo entra a tallar mucho esa intuición que tiene la persona. La práctica es la que te hace bueno. La práctica es la que te hace buena, experta. Si no hay práctica, no hay nada. Entonces, la ciencia tiene que invitar a una conciliación, ¿no? Para que se pueda enriquecer un enfoque transpersonal. Transpersonal es no solamente ir más allá del estudio del cerebro, que todo lo determina la combinación de hormonas cerebrales, que la dopamina, que la serotonina, porque todo está en las sinas, ¿no? O analizar al ser humano desde el punto de vista de las emociones y que hay que tener autoestima, inteligencia emocional. Todo eso es bueno. Pero eso hay que enriquecerlo también con una visión que sería la otra cara de la moneda. La parte sobria y la parte ebria. La parte sobria es la razón, es la lógica, es la ciencia, y la parte ebria es el misticismo, es la intuición, es la penetración del invisible. Porque si no, no habrían científicos y grandes hombres de la ciencia que tienen problemas en su vida familiar, en su vida de pareja, en su vida afectiva, en la envidia de los enemigos en los trabajos. No tendrían problemas, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que buscar una complementación para que se dé un enfoque transpersonal. Entonces, los psicólogos, los médicos, yo tengo amigos médicos que realmente ya se fueron más allá. No es que se han salido de su carrera médica, sino que abordan más allá las cosas. Y son personas que están dando un servicio de primera a su público, un servicio excelente. Sus consultorios están así, sus precios son asequibles, a veces hasta no cobran a ciertas personas que son muy humildes y no tienen. Entonces, esa gente tiene un enfoque que es el enfoque del futuro, es el enfoque del mañana. Ellos son los pioneros de la ciencia transpersonal. Quiere decir, ¿no? La moneda de dos caras. Ciencia, por un lado, que se complementa, o sea, la investigación del visible con la investigación del invisible. Y ambos dan sus aportes. Por ahí va la rueda de la historia. Y ahí empezará la sabiduría a cabalgar a la humanidad. Porque ahora lo que le cabalga a la humanidad es el diablo. Bien, entonces hay mucho por hacer, mucho por seguir haciendo, y en acción es que se aterrizan aquello que uno quiere lograr y aquello que uno quiere aportar. Entonces hay que ir a la acción y en ese sentido, pues, desde desde todas las miradas, ¿no? Dar un aporte y así multidisciplinariamente los enfoques irlos enriqueciendo, ¿no? A favor de todos, ¿no? A favor de, digamos, a mayor alcance de que el servicio sea cada vez de mayor alcance y que integre, ¿no? No que divida, no que discrimine, ¿no? Sino esa creo que es la tendencia del día de hoy, ¿no? El incluir, ¿no? Y no solo a quienes son atendidos, sino sumar sabidurías, digamos, de todas las partes, de todas las sangres. Muchas gracias, profesor, y Muchas gracias. hasta una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias.